Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien por medio de la presente clase. Vamos a abarcar la segunda clase de la competencia transversal de derechos fundamentales en el trabajo. Eh, Espero podamos sacarle máximo provecho. Espero que estén revisando la grabación de la clase del día de ayer. La idea es que sigamos avanzando en todo este componente formativo que tiene el diseño curricular acerca de esta transversal, que es de suma importancia porque ustedes van a, digamos, en diferentes campos a ejercer sus derechos fundamentales en el trabajo, ¿cierto? Bien, voy a proyectar por acá las diapositivas. Siempre inicio la clase presentando el tema y después de presentar el tema procedo a explicar las evidencias que se tienen que entregar para probar la transversal de derechos fundamentales en el trabajo con sus respectivos resultados de aprendizaje. El día de ayer quedó pendiente un taller mm, en el cual hablamos de las características principales del trabajo, temas o conceptos básicos sobre precarización, tercerización, deslaborización, concepto de la dignidad humana, los derechos fundamentales en el trabajo. Vamos a abarcar este segundo resultado de aprendizaje con la finalidad de seguir avanzando. Ya está la grabación para efectos de poderla subir a la plataforma. No veo conectado el día de ayer y todavía nadie conectado pues como el día de hoy. Bien, acá en mi celular veo que se está proyectando efectivamente las diapositivas y vamos a comenzar. Ayer hablamos del trabajo de lo que es jurídicamente hablando, ¿cierto? Vamos a hablar de los contratos como tal que pertenecen a derecho laboral individual, que es un contrato, ¿cierto? Un documento mm, o por medio del cual una persona se obliga a otra a prestar un servicio de manera permanente, ¿cierto? Que hay cierta dependencia o subordinación y que por eso hay una remuneración, ¿cierto? Uno puede trabajar para una persona natural o una persona jurídica. Ayer vimos los tipos de personas y sus atributos de la personalidad. Los contratos tienen unas características. Cuando hay un acuerdo de voluntades lo convierte en consensual porque finalmente, si a ti te entregan un contrato, tú lo lees, estás de acuerdo, lo firmas, ahí está tu voluntariedad con respecto al contrato. Es bilateral porque es de dos partes, es oneroso porque ambas partes reciben un beneficio económico, es principal porque el contrato no depende de otro tipo de contrato, se puede ejecutar a lo largo del tiempo, lo que lo convierte en tracto sucesivo, y hay obligaciones mutuas, lo que lo convierte en conmutativo. Tres elementos esenciales de los contratos laborales. Primer elemento esencial, actividad personal, quiere decir que es realizada por ti mismo. Segundo elemento esencial, que tú estás subordinado o tienes cierta dependencia con respecto al empleador. Tienes que cumplir funciones en un horario, bajo un modo, una calidad para prestar tu servicio o entregar el producto. Y que por eso pues recibes un salario o remuneración. ¿Listo? Hay dos modalidades del contrato. Está de manera verbal y está de manera escrita, ¿cierto? ¿El contrato verbal será ilegal? Pues no, porque es como dos personas a través del tiempo, a través de la costumbre, han llegado a un acuerdo de realizar algo, ¿cierto? Como mínimo se tienen que tener presente la índole del trabajo y el sitio, cuánto le van a pagar y la forma, cheque, transferencia, la duración del contrato. Y también tenemos el contrato escrito, que ojalá sea un tipo de contrato que siempre pudieran tener, porque digamos que ya hay una prueba documental con el mero contrato escrito. ¿Será que yo no puedo probar un contrato verbal, que alguien me contrata de manera verbal?
Sí lo puedo probar, pruebas documentales como fotografías, videos, la fotico de la labor que realicé, ¿cierto? Pero sí se puede, digamos, probar. Y escrito, está estipulado en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Tipos de contratos, vamos a verlos rápidamente porque, bueno, no nadie conectado, supongo que eh, ven las grabaciones, ¿cierto? Pero estos son temas que me gustaría siempre hablarlos cuando están las personas aquí conectadas para que me digan qué saben acerca de estos contratos o que no sabían alguna información o que pregunten o que salgan de dudas, porque allá afuera en el campo laboral, mmm, por el desconocimiento o la ignorancia por parte de las personas, pues les vulneran muchos derechos. Contrato a término fijo está en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Sabemos cuándo inicia, pero no cuándo termina. Tiene una duración máxima de 4 años. Sí o sí tiene que estar por escrito para tener certeza de la duración. Se debe notificar en la medida de lo posible 30 días antes la terminación del contrato, o sea que el empleador te notifique 30 días antes que ya se va a acabar el contrato y también tú deberías notificar en esos tiempos. Es una recomendación, sin embargo hay algo que se llama que no hay necesidad de pagar preaviso o dar preaviso, pero finalmente pues es muy recomendable pues que haya una anticipación para que el empleador tampoco no tenga pérdidas económicas. Los contratos menores a 1 año a término fijo se pueden prorrogar hasta 3 veces. Y para el cuarto periodo ya se tiene que prorrogar mínimo 1 año. Ejemplo, una persona fue contratada enero, febrero y marzo. Esos 3 meses. Lo notifican 30 días antes que quieren renovarle el contrato. Abril, mayo, junio, otros 3 meses, ¿cierto? Ahí ya llevaríamos 6 meses de trabajo. Lo notifican nuevamente 30 días antes y le dicen queremos renovarle el contrato. Julio, agosto y septiembre. Sería el último contrato de 3 meses. ¿Será que el empleador te puede ir contratando así el resto de tu vida? Pues no. Cuando es un contrato menor a 1 año, o sea, 12, 11, 10 meses, 9 meses, se puede prorrogar máximo hasta 3 veces. Para el cuarto periodo se tiene que renovar a 1 año. ¿Listo? Contrato a término fijo. Es un contrato que le gusta mucho a las personas porque brinda esa estabilidad laboral, pues porque tienes una fecha de inicio, pero no tienes una fecha de finalización. El contrato de trabajo a término indefinido por lo general se termina cuando el empleado se retira voluntariamente, cuando se pensiona, cuando la empresa desaparece o es despedido por el empleador, ya sea con justa causa o sin justa causa. Puede ser verbal o escrito. De hecho, todas las veces que te han contratado de manera verbal, ha sido un contrato a término indefinido. Brinda esa estabilidad laboral. Entre más tiempo laborado, más alta es la indemnización. Contrato obra, labor o labor contratada. Se firma por el tiempo que dure la construcción o ejecución de una obra, actividad o labor determinada. Sí o sí tiene que celebrarse por escrito para indicarse de forma precisa y detallada, pues, qué labor se va a realizar, qué se va a hacer. Y de último tenemos el contrato ocasional y transitorio, que son contratos menores a 1 mes. Listo. Esos son 4 contratos que se ven en el Código Sustantivo del Trabajo, que a modo general se los estoy explicando. Tenemos un último contrato, que es el contrato de prestación de servicios. Tienen que tener en cuenta que esto es un contrato de naturaleza civil, incluso comercial, pero no está en el Código Sustantivo del Trabajo porque no es un contrato laboral, ¿cierto? La persona que te contrata por prestación de servicios no tiene ninguna obligación laboral, más allá de pagarte tus honorarios. Tú mismo como trabajador debes pagarte la seguridad social, ¿cierto? ¿Y qué pasa allá afuera? Lamentablemente, incluso con entidades públicas, contratan por prestación de servicios y les exigen un horario. Eso no se puede. El horario es para los contratos laborales. Listo. Y tenemos un periodo de prueba que son de 2 meses para los contratos laborales y por prestación perdón, el contrato de aprendizaje son 3 meses. Bien, vamos a avanzar. Hay algo que se llama pago en especie. Una persona se le puede pagar en alimentación, vivienda, vestuario, bienes. Tiene que quedar pactado en el contrato.
Hay unos porcentajes, si tú recibes un salario mínimo hasta el 30%, si recibes más del 50%, perdón, más salarios superiores al mínimo, hasta el 50%. Tengan presente que por acá el salario mínimo, ¿cierto? Quedó fijado 2 millones de pesos, ¿cierto? Para este año con auxilio de transporte. Eso hay que tenerlo presente. El auxilio de transporte quedó por un valor de 249,095. Hay unos casos en donde no se concede auxilio de transporte en periodos de incapacidad, cuando vivas en el sitio de trabajo, quiere decir a 1 kilómetro, cuando la empresa suministra el transporte, cuando devengues más de 2 salarios mínimos. Tenemos una jornada laboral. La jornada laboral antes era de 48 horas semanales. Se está reduciendo esa jornada laboral para llegar hasta 42. A partir del 15 de julio del 2026, ¿cierto? Va a quedar de 42 horas semanales. Día de descanso, se supone que tenemos un día de descanso a la semana, generalmente es el domingo. Si trabajo el domingo me lo tienen que pagar con un recargo, ¿cierto? Y descansar el lunes, pero normalmente se descansan 4 días al mes. Las vacaciones son 15 días hábiles cada año laborado, se le conoce como un descanso remunerado, por tanto no es una prestación social. Tenemos unos elementos de la seguridad social, que son, cuando a ti te dicen que estás afiliado a seguridad social, primero tienes que entender que es un derecho fundamental. Trabajar y estar asegurado o pertenecer a la seguridad social. ¿Qué es? Tener salud, pensión, ARL y servicios complementarios. Pensión, perdón, salud, que pertenezcas al régimen contributivo y puedas elegir la salud o el sistema de salud que quieras, que en este momento está en colapso, pero puedas tener la salud. Pensión, que cuando cumplas los requisitos de ley para solicitar las diferentes pensiones, puedas hacerlo. Pensión de vejez, cuando cumples las semanas y los años cotizados, ¿cierto? Y pensión de invalidez, que es cuando tengo un accidente laboral que pierdo más del 50% de mi capacidad laboral. Y pensión de sobreviviente, aquella persona que estuvo cotizando al sistema y los legítimos a reclamarla podrán hacerlo. ARL, que es la administradora de riesgos laborales, ¿cierto? La encargada de prevenir los accidentes y de darle trámite a todo tipo de accidente laboral. Y por último, los servicios complementarios, que son las cajas de compensación familiar. Bien, tenemos unas prestaciones sociales, que las prestaciones sociales son dotación, ¿cierto? Que se debe proporcionar cada 4 meses, 3 veces al año, una camisa, un pantalón y unos zapatos que son diferentes a los EPPs, que son los elementos de protección personal. Tenemos la prima, que se da 2 veces al año, en mitad de año, a finalizar el año. Se da un salario que tienes mensual, se divide en dos. Si en ese momento fueran 2 millones, se da 1 millón a mitad de año y el otro millón a finalizar el año. Tenemos unas cesantías, que es un ahorro que vas teniendo ahí cuando estás trabajando y que puedes retirarlo al momento de quedar desempleado, o trabajando lo puedes retirar únicamente para vivienda y para alimentación. Perdón, para vivienda y para estudio, para pagar tu semestre o algún estudio que estés haciendo. Y por último tenemos los intereses a las cesantías, que se pagan anualmente a la cuenta que tengas vinculada en el trabajo. Hay algo que se llama el acoso laboral, que es un conjunto de prácticas o conductas que buscan hostigar o amedrentar al trabajador, ¿cierto? El acoso laboral no solo proviene del empleador, sino también de jefes superiores, incluso de compañeros de trabajo. Acá están las clases de acoso laboral, maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. Caduca a los 3 años, tú puedes denunciar esas conductas de acoso laboral ante el inspector de trabajo, ante la personería municipal o ante la Defensoría del Pueblo. Bien,
Aquí hay, yo les puedo compartir estas diapositivas si se conectan, si me escriben en el chat, porque aquí hay algo que se llama liquidación laboral. Cuando tú terminas de trabajar, se supone que a ti te tienen que dar una liquidación que comprende todo el pago de prestaciones sociales, aportes para fiscales, si hay lugar a ellos, los salarios debidos durante el tiempo de trabajo, ¿cierto? Mm, incluye horas extras, recargos, comisiones, auxilio de transporte, cesantías, intereses, salud, pensión, ARL, vacaciones. En esta diapositiva, que como lo digo, les puedo compartir los enlaces o las diapositivas, podrán ver unos enlaces para liquidarse esos contratos, con la finalidad de que cuando lo llamen a usted a ir por la liquidación, esté más seguro y no que lo estén tumbando. Tenemos una indemnización, que la indemnización solamente se le otorga al trabajador cuando es despedido sin justa causa, sin ninguna razón objetiva, ¿cierto? Que usted lo despidieron de un día para otro y no sabe por qué, ¿cierto? Sin ningún motivo fundado. Tienes derecho a recibir liquidación e indemnización. ¿Listo? Estabilidad laboral reforzada. ¿Qué será ese concepto? Concepto jurídico que habla que ninguna persona podrá ser despedida en un estado de debilidad manifiesta. Quiere decir esto que por cuestiones de salud, ¿cierto? No te pueden despedir cuando estás enfermo o hospitalizado porque estás en un estado de debilidad. También la mujer en estado de embarazo, ¿cierto? No puede ser despedida. No puede ser despedida aquella persona que está próxima a pensionarse, tampoco por fuero sindical, o sea, que pertenece a la junta de un sindicato, tampoco a los trabajadores discapacitados, ¿cierto? Y tampoco al hombre que tiene, primero que todo, aclarar que es sin justa causa. No pueden despedirte sin justa causa si tú tienes a tu mujer o a tu esposa en estado de embarazo y ella no está trabajando. No te pueden despedir porque, pues, gozas de esa estabilidad laboral reforzada, porque si te despiden, pues, esa familia se queda sin tus sustentos. Bien. Avancemos, entramos a ver derecho laboral colectivo, que se sale un poco, o digamos todo de derecho laboral individual, porque derecho laboral individual es la relación directa que tienes tú como trabajador con el empleador. Derecho laboral colectivo, como dice su palabra, es un conjunto de normas que regulan relaciones colectivas, ¿cierto? Y para esto, pues, que puedes pertenecer a un sindicato. Hay diferentes tipos de sindicato, de empresa, de industria, gremiales y oficios varios. Y les voy a poner acá un videito donde podemos ver mm, parte de la realidad, parte de... Somos sindicalistas. Exigimos salarios justos y condiciones laborales dignas. Prestaciones sociales, contratos laborales, Condiciones adecuadas de seguridad y salud. e igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres. Nos oponemos a la precarización laboral. En Colombia también nos hemos movilizado por la defensa de lo público, por la educación, la escuela como territorio de paz, por la salud como derecho, en contra de la privatización de hospitales y empresas nacionales, en contra de la corrupción que afecta los derechos de los colombianos y colombianas. Hemos defendido la soberanía nacional, el medio ambiente y el territorio, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a organizarnos y a la movilización. En últimas, el sindicalismo se ha manifestado en favor de la vida, la democracia, la justicia social y la paz. Un líder sindical que había desaparecido el miércoles pasado fue encontrado muerto y con signos de tortura en Sabana Larga, Atlántico. Rociaron con un combustible que se presume es gasolina en las puertas de la sede del Sindicato de Trabajadores de Cali. Y un atentado contra el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la multinacional Drummond se registró en las últimas horas en Ocaña, norte de Santander. La situación de los sindicalistas en Colombia no mejora, ya que, según denuncias, grupos armados paramilitares continúan amenazando a miembros de las centrales obreras del país.
Un sindicalista que sobrevivió al secuestro a manos de los paramilitares de Casanare denunció en Londres a la British Petroleum. Con arma de fuego fue atacado el expresidente del Sindicato de Educadores FECODE. Es importantísimo que se conozca la tragedia del movimiento sindical. Desde hace muchísimos años el movimiento sindical ha venido insistiendo en que es una víctima. El conflicto armado ha permitido que se degenere, que se degrade esta violencia. Muchos dirigentes sindicales fueron asesinados por el simple hecho de defender los derechos de los trabajadores, de defender la tierra, de defender el agua, de defender los recursos naturales y por defender sus reivindicaciones económicas. Inclusive muchos sindicatos desaparecieron y muchas convenciones colectivas que tenían también desaparecieron. Muchos trabajadores, dirigentes sindicales tuvieron que irse del país. Nuestra labor docente está expandida en todo el territorio. Nosotros estamos presentes en la última vereda y entonces en medio de ese conflicto el maestro actúa, el maestro se involucra con estas comunidades y obviamente así como defiende sus derechos como un trabajador, también defiende los derechos de esas comunidades y esto ha hecho que a él se le persiga, se le victimice, se le asesine, se le desplace. La impunidad es muy grave. La impunidad está llegando al 95% de los casos de las organizaciones sindicales. Y este ha sido un factor muy negativo para el movimiento sindical colombiano. Las luchas del sindicalismo en Colombia se han visto entorpecidas por la estigmatización, la persecución y la violencia en su contra. Por esta razón, el sindicalismo se ha tenido que movilizar incluso por el derecho a la vida. El sindicalismo colombiano ha vivido lo que ningún movimiento sindical en el mundo. Una violencia histórica, sistemática y selectiva. Al menos 15.245 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas entre 1971 y 2020 son muestra de ello, aunque debe tenerse en cuenta el subregistro. ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América. 11.850 hechos se han cometido contra hombres y 3.395 contra mujeres. 6.437 hechos se han cometido contra dirigentes sindicales. Más de 3.000 vidas de sindicalistas han sido acabadas, entre ellos 950 dirigentes y activistas. Miles de sindicalistas también han sido víctimas de desaparición forzada, atentados contra la vida, exilio, desplazamiento forzado, detención arbitraria, secuestro, tortura, allanamiento ilegal, hostigamiento y amenaza. Sedes sindicales han sido atacadas, han ocurrido robos de archivos. De manera diferencial y con intensidades variantes, la violencia antisindical se ha extendido por todo el territorio nacional. Ha golpeado alrededor de 500 organizaciones sindicales presentes en distintos sectores de la economía y de distintas centrales sindicales. Haciendo un recuento histórico, vemos cómo la cultura y la violencia antisindical están presentes incluso desde que nacieron las primeras organizaciones de artesanos, trabajadores y trabajadoras en el país. Desde entonces, se empieza a configurar el modo de tratamiento antisindical, es decir, un conjunto de representaciones culturales, sociales y políticas de lo sindical basadas en prácticas de negación, exclusión, represión, deslegitimación, estigmatización, persecución y exterminio de lo sindical. En el año 2019 fueron asesinados 19 sindicalistas en Colombia. La violencia antisindical sigue siendo un grave obstáculo para la libertad sindical y para la defensa de derechos humanos y laborales. Según la Confederación Sindical Internacional, CSI, en su informe para el año 2020, Colombia ocupa el tercer lugar entre los peores países para trabajadores y trabajadoras en el mundo. La impunidad de crímenes cometidos contra sindicalistas supera el 90% y la reparación integral para las víctimas aún es tarea pendiente. La afectación más grande ha sido, primero, como doblegar
al sindicalismo a unas formas de comportamiento donde, digamos, le reduce su accionar y genera formas de pensar frente a los maestros y frente a FECODE en la sociedad, donde pensar crítico o hacer propuestas es sinónimo de adoctrinar o sinónimo de ser subversivos y no permitir que se desarrolle libremente el pensamiento y la cátedra. El año 2007, el vicepresidente de esa época, Francisco Santos, José de Obdulio, señalaron a Sintra Unicol como auxiliadores de la guerrilla. Entenderán que en esas circunstancias, nosotros los afiliados a Sintra Unicol quedamos en alto riesgo por este señalamiento irresponsable que hicieron funcionarios del gobierno de ese momento. Nosotros como ANTO sí se ve como el gobierno, a través de entablar sus políticas de privatización en el sector salud, ha tratado de exterminar el movimiento sindical. O sea, del implante de la ley 100 empiezan asesinatos a nuestros líderes sindicales, los sindicatos entonces en salud empiezan a perder gente y empieza ese proceso de tercerización tan grande que hasta el momento hemos tratado de erradicar. De los años 2002 y anteriormente, las condiciones no daban, digamos, para hacer un trabajo gremial, un trabajo de derechos humanos, un trabajo político, un trabajo con los campesinos, porque nos indicaban de cosas que nosotros como organizaciones campesinas pues nada teníamos que ver con que allí hubiesen presencia de grupos al margen de la ley. Hemos sido afectados porque hemos perdido muchas garantías que teníamos en las convenciones colectivas. Nosotros como organización sindical creemos de que esa violencia en muchas regiones ha afectado al movimiento sindical y podemos decir bastante que afectó a Sintra Inagro porque en el reporte que tenemos un promedio de 1.300 trabajadores asesinados de nuestra organización sindical. Sintra. Bien, podemos dejar hasta ahí. Es una realidad o parte de la realidad de Colombia. Para nadie es un secreto que Colombia mueren muchos líderes sociales. Defender causas de derechos han tenido sus consecuencias a lo largo de la historia. Velar por la protección de los derechos humanos y derechos laborales en Colombia siempre ha sido una constante lucha, ¿cierto? Por el reconocimiento y por la verdadera materialización de esa protección. Bien, vamos a avanzar. Voy a proyectar por acá la plataforma con la finalidad de que podamos ver las dos evidencias que tiene este resultado de aprendizaje. Ficha. Que la tengo. Recuerden, por favor, la importancia de ir subiendo las evidencias a la plataforma, porque no se dejen represar. Eso afecta siempre, pues, como su programa de formación y para salir, pues, como a la respectiva etapas que tiene o fases que tiene este programa de formación. Listo. 307-0165 es el número de su ficha. La copio y la pego por aquí. Tengo muchos cursos asignados, por eso la importancia de ir subiendo las evidencias de manera correcta. Muy bien. Acá está desarrollo publicitario. Y bien, acuérdense que en anuncios está el anuncio de los enlaces de esta clase.
Recuerden que tienen material de formación en la fase 4, material de formación. Voy a derechos fundamentales y reviso todo lo que tiene el segundo componente de este programa de formación, que en el sesiones en línea van a poder encontrar en fase de evaluación, ¿cierto? En abril, ¿cierto? Grabación, clase 1, derechos fundamentales, resumen de la clase. Creo este espacio acá donde puedan verla, visualizarla. En un momento, dejo esto acá. Ya está la clase de ayer, listo, mírenla, aquí en abril. Estas dos, para que la tengan pues como presente. Bien, y nos vamos a ir a las respectivas evidencias. Entonces, en la fase 4, perdón, aquí en la fase 4, voy a ir a las evidencias. Recuerden que son las últimas 4 evidencias que hay, estas 4. Son los resultados de aprendizaje, estos 4. Yo abro el primer resultado de aprendizaje, veo el taller, que es donde ustedes van a subir el respectivo taller, ¿cierto? Yo acá puedo ver todos los envíos. Se supone que hay 37 personas. Voy a mirar cuántos van a subir las evidencias. Esto es una competencia transversal. Esto está dentro de su componente y programa de formación. Algunos la llaman relleno, otros valoran, digamos, la importancia de saber sus derechos laborales, que seguramente en la introducción de esta competencia se darán en cuenta, porque es la importancia de saber de estos temas. Y yo creo que en general el ser humano, para poder, digamos, hacer parte de la sociedad, y no solo hacer parte de la sociedad, sino crear vínculos a través de diferentes relaciones interpersonales, aparece, digamos, diferentes vulneraciones de derechos, no solo en el campo laboral. Esta competencia es para el campo laboral, pero también surgen muchas cuestiones allá afuera de respecto a la vulneración de derechos humanos, ¿cierto? Tenemos el derecho laboral, tenemos el derecho civil, tenemos el derecho comercial, tenemos el derecho administrativo, el derecho agrario, el derecho ambiental, el derecho urbanístico, penal internacional, derechos humanos, ¿cierto? Bueno, hay muchas cuestiones en las cuales se puede ver, digamos, el ser humano involucrado, ¿cierto? Para tenerlo presente. Listo, vamos a ver cuáles son las 3 evidencias que tiene las 2 evidencias que tiene este segundo resultado de aprendizaje. También las vemos acá. Listo, es que se me cambió aquí. Listo. Ya. Aquí no. Las 2 evidencias que tiene este segundo resultado de aprendizaje es el informe sobre trabajo decente y la infografía, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta que tiene este informe? ¿Qué información tiene el informe? Pues yo me voy a la guía de aprendizaje, la abro, y me voy a ir a la competencia transversal de ejercer. Yo la busco porque no sé en qué página está.
Entonces, si no estoy mal, dijimos ayer que está en la página número 15. Bien, ayer hablamos sobre este taller sobre estos temas que están acá, que tiene una estructura, que es del que van a subir como primera evidencia del primer resultado de aprendizaje. Si nos vamos a la guía de aprendizaje, entonces podemos saltar este foro yo no se los puse, ¿cierto? Pero saltamos a la siguiente y vamos a ver el segundo resultado de aprendizaje, ¿cierto? Para tenerlo presente. Y vamos a ver qué hay primero. Hay un informe. Este informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral y derechos individuales y colectivos, que fue el tema que estábamos viendo, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay diferentes preguntas, ¿cierto? Estas son sobre trabajo decente, del cual te puedes basar del material de formación de esta clase, ¿cierto? Pero recuerden que ustedes tienen un material de formación que les permite resolver estos temas. Aquí hay unas preguntas, tienen que contestarlas absolutamente. ¿Cómo se entrega la evidencia o el producto? Acá la pueden visualizar. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Taller que tenga las respuestas de las preguntas en formato PDF, ¿cierto? Mínimo 3 páginas, mínimo, ¿cierto? Y remitirse a la respectiva área en Sajuna para subir el PDF. Si seguimos, este segundo resultado de aprendizaje normalmente tiene 4 evidencias. Yo les voy a poner 2 evidencias. Primero es el informe que acabo de explicar. Segundo, yo salto este foro, salto este gráfico, y aquí en infografía, esta es la segunda evidencia que me vas a realizar. Realiza la lectura del componente formativo respecto a las organizaciones sindicales, incluyendo los videos y documentos anexos. A su vez, en los documentos del programa se encuentra el archivo construcción, infografía, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Este debe dar respuesta a las siguientes preguntas. La infografía va a tener la respuesta a estas 3 preguntas. ¿Cómo entregas el producto? Una infografía, ¿cierto? En formato JPG, ¿cierto? Mínimo 1 hoja o máximo 2, ¿cierto? Y remitirse a la respectiva área para subir la evidencia. ¿Cuál es? Pues esas serían las 2 evidencias de este segundo resultado de aprendizaje. Y si yo me voy acá, ¿cierto? Yo me voy acá al segundo resultado de aprendizaje y mírenlas acá. Informe sobre trabajo de frente, infografía. Yo subo acá, le doy clic. Y evidentemente va a poder subir la evidencia. A mí no me aparece porque yo no puedo subirla como, así está en rol de aprendiz como instructor, ¿cierto? Acá les va a aparecer para entregar el informe. Ay, profe, ¿usted cómo va a calificar ese informe? Recuerde que siempre hay instrumento de calificación y evaluación. Tenemos contesta las preguntas sobre trabajo decente o trabajo digno, 20%, sí, no. Contesta las preguntas sobre el ciudadano como ser político, 20, sí, no. Contesta las preguntas sobre ciudadanía laboral, sí, no. Lo mismo para todas. Si sacas 100, súper bien, aprobaste, pero apruebas por encima del 70, listo, para que lo tengas presente. Y así también con la infografía. Entonces yo me voy simplemente acá atrás y voy a buscar que yo tengo una infografía. Aquí es donde le doy clic y aquí es donde voy a poderla subir. ¿Listo? Para que lo tengan presente, también chequear el instrumento de evaluación. Espero que hayan comprendido, que hayan pues entendido la grabación. Igual sepan que está mi correo electrónico, mi WhatsApp, me pueden escribir. La idea es que vayan subiendo las evidencias esta semana, la próxima semana y durante abril, ¿cierto? Sin embargo, entre más rápido las suban, pues podemos ir calificando, ¿listo?
Permítame por acá. Yo tomo evidencia de la clase. Y así. Ver, nadie se conectó aquí en gente o en chat. Siendo miércoles 8 de abril. Voy a tomar una foto también acá. A Sajuna, que es donde aparece su respectiva ficha de desarrollo publicitario. Listo. Espero pues que se encuentren muy bien. Cualquier duda, inquietud, ya sabe que me pueden escribir. Me pueden hablar por WhatsApp. Entonces, bueno, espero que estén muy bien. Mañana nos vemos con la tercera clase, donde vamos a hablar sobre las acciones constitucionales para la protección de sus derechos fundamentales. Listo. Nos vemos. Chao, chao.